Presioné a mi pareja para que desviviera a su amante. Soy una mujer criada en una familia violenta y disfuncional. Mi padre golpeaba a mi mamá de una manera brutal y mi mamá me golpeaba a mí. Mi mamá me odiaba por ser mujer. A mis hermanos los amaba, los cuidaba, los protegía, les daba de comer y les dio la oportunidad de estudiar. Para mí solo hubo golpes, gritos, insultos, humillaciones, pasar hambre y pues a mí no se me permitió entrar ni siquiera a la escuela. Cuando tenía 7 años, mi papá falleció en mis brazos y esto generó en mí un shock muy horrible. A pesar de cómo eran las circunstancias en casa, yo lo amaba y fue duro para mí. Después de esto, mi mamá encontró una nueva pareja con la que tuvo otros hijos, quienes jamás me vieron como una hermana. Mis hermanos, mi mamá, los hijos que ella tuvo con su nueva pareja, todos me veían como si yo fuera la empleada del servicio. Y entonces me crié pensando que yo no merecía absolutamente nada. Me sentía inferior, me sentía poca cosa, ellos me humillaban de una manera muy fuerte, me sentía bruta, me sentía tonta, me sentía incapaz. Y a mis 15 años me presionaron, prácticamente me obligaron a casarme con un hombre de 35. Mi mamá quería deshacerse de mí, sacarme de su casa. Así que me casé con este hombre que era un alcohólico y que llegaba ebrio 3 o 4 veces a la semana a golpearme, a humillarme, a maltratarme e incluso a accederme por la fuerza. Y fue así como pasé mi adolescencia. A los 21 años yo ya tenía 3 hijos. Pero en ese momento decidí que tenía que hacer algo con mi vida y entonces entré a hacer mi primaria de manera acelerada, hice la secundaria y después de esto empecé a trabajar. En el momento en que empecé a trabajar, empecé a darme cuenta que yo no era lo que mi familia me había dicho, lo que mi pareja me había dicho y lo que la familia de él me había dicho. Empecé a sentirme capaz, inteligente e incluso a sentirme linda. Empecé a probar la libertad por primera vez en mi vida. Empecé a salir con mis compañeros de trabajo, empecé a salir a bailar, a tomar y entonces me convertí en la peor de las vagabundas para el papá de mis hijos y su familia. A partir de ese momento las cosas se pusieron aún peor, pero llegó el momento en que yo descubrí un secreto de mi ex, del papá de mis hijos, y con esto pues aproveché la oportunidad para liberarme de la relación. La cuestión es que él le dijo a mis hijos que yo era una vagabunda, que yo tenía a alguien más, que yo le había puesto los cuernos, etcétera, etcétera. Y mis hijos decidieron quedarse con sus abuelos. Perdí a mis hijos y fue una de las cosas más duras que he tenido que pasar, pero decidí aceptar la decisión porque no quería dañarle a mis hijos la imagen que tenían de su papá. Y entonces yo decidí aceptar ser la mala. Me fui, encontré a alguien, inicié una relación, pero caí en una profunda depresión por la pérdida de mis hijos e intenté desvivirme en varias ocasiones, obviamente sin éxito. Después fui recuperándome y estuve en esta relación con esta persona por 3 años, pero yo misma decidí terminar la relación por cosas que no vienen al caso en este momento. Me estuve sola varios años y después de esto encontré a un joven en Facebook con el que empezamos a conversar y poco tiempo después iniciamos una relación. Él era menor que yo. Su familia aceptó la relación a pesar de saber que él era menor que yo ya tenía hijos, todo esto. Su familia no le vio problema porque él era el niño de mamá. A diferencia de mí, era un niño que había sido criado con amor, con sobreprotección. Era un niño al que le hacían todo y su mamá aceptaba absolutamente todas sus decisiones, así que por eso su mamá aceptó el que estuviera con una mujer mayor sin ningún inconveniente. Él era bastante inmaduro debido a la forma como había sido criado, pero aún así yo estaba enamorada. Iniciamos la relación, nos fuimos a vivir juntos y obviamente era yo quien prácticamente sostenía todo a nivel económico y le ayudaba incluso a sus padres. Trabajaba muchísimo, yo trabajaba como 18 horas diarias y pues económicamente los podía ayudar y para mí no era realmente un problema eso. En una ocasión entré a mi Messenger, pero resulta que él había dejado el de él abierto y entonces por accidente entré al de él. Yo jamás lo investigué, jamás le revisé el teléfono, jamás lo celé, nunca, absolutamente nada. Encuentro conversaciones de él con varias mujeres
y entonces obviamente le hago el reclamo. En ese momento se arrodilló, lloró, pidió perdón, me dijo que yo era lo más hermoso que él tenía en la vida, que sin mí no podía vivir, que por favor lo perdonara, que nunca iba a volver a pasar, y pues yo lo perdoné. Pero no era cierto, pasó una vez más y luego otra y se convirtió en una cadena hasta que yo dejé de darle importancia. Ya yo lo dejaba que hiciera lo que quisiera y yo continuaba con mi vida como si nada estuviera pasando. Pero no es lo mismo ver conversaciones que ver las cosas con tus propios ojos. De todas maneras, continuamos en la relación y en un momento dado yo quedé embarazada. En el momento en que yo quedo embarazada, la relación se termina, yo me voy y pues él empezó durante todo este tiempo a tener varias novias, a salir a pasear, a andar con varias mujeres, a bailar, a beber. Se dio una vida espectacular durante el tiempo que no estuvimos juntos, mientras yo sufría muchísimo por lo que estaba pasando y por la forma como él se estaba comportando. Lamentablemente mi bebé no sobrevivió, perdí a mi bebé y esto una vez más removió muchísimo dolor en mi interior. Al perder a mi bebé, él decidió regresar y ahí estaba yo, más fría, más distante, menos amorosa, pero ahí esperando a que él regresara y lo recibí de nuevo y volvimos a empezar. Tiempo después, él consiguió trabajo en una empresa y a media cuadra de mi casa lo encontré besándose con una mujer. Ahí sí se armó el infierno porque ya lo estaba viendo y en el momento en que le pregunté ¿qué es esto? Me dijo, me estoy despidiendo de una compañera de trabajo. El hecho de que hubiera insultado mi inteligencia de esa forma me sacó de casillas de una manera impresionante. Nos fuimos a la casa, estábamos a 2 cuadras de mi casa, ahí al pie, estaba besando a otra mujer junto a mi casa. Llegamos a la casa, le dije que me contara la verdad, se negó, yo estaba enfurecida y tomé un artefacto de untar mantequilla y lo ataqué. En el momento en que empecé a atacarlo, él empezó a contarme todo lo que había pasado y me di cuenta que a él había que sacarle las cosas de esa manera y entonces a partir de ahí la violencia se convirtió en el pan de cada día en nuestra relación. Él me contó todo, según él, todo lo que me quiso contar en ese momento, pero a mí se me convirtió esto en una obsesión, o sea, algo reventó dentro de mi cabeza y yo me obsesioné con que tenía que saber absolutamente todo lo que pasó entre ellos. Me salí de trabajar, renuncié a mi trabajo y compré 5 SIM card y empecé a hablarle, a buscar los números de ella, a buscar números de sus compañeros de trabajo y empecé una labor de investigación. Siempre he sido una persona que le encantan los programas que tienen que ver con crímenes, con investigaciones criminales y de hecho había empezado a estudiar criminalística. En criminalística nos dan una materia que me encanta, que es una materia que tiene que ver con psicología del crimen. Y esto me encantaba y aprendí muchísimo porque era un tema que me apasionaba. Tomé esta SIM card y empecé a hablar con mi pareja, haciéndole creer que era su amante, porque ella cerró con él todo contacto. Haciéndole creer que era su amante. Y pues a ella le escribí haciéndole creer que era él y empecé a hacerlos hablar, a descubrir nuevas cosas, a descubrir, por ejemplo, que ella fue la que inició la relación, que fue ella quien empezó a hablarle, a llamarlo, a escribirle, prácticamente a acosarlo hasta que él decidió pues darle rienda suelta a las cosas. Descubrí también que ella había dormido incluso en mi cama, en la cama que yo compré con mi dinero, durmió con él. Descubrí que mis suegros los habían encontrado teniendo sexo en la casa de ellos y que mi suegra había abofeteado a esta mujer, que lo habían regañado a él y que esto había sido un problema fuerte en la casa de ellos. También descubrí que ella le dijo que a ella no le importaba lo que yo sintiera o lo que yo pensara. Esto me enfureció cuando escuché ese audio que ella supuestamente le mandó a él diciéndole es que a mí no me importa lo que su esposa sienta, lo que su esposa piense. Yo no tengo por qué respetar a su esposa la tenía que respetar usted y no yo. Esto removió toda esta ira que yo tenía en mi interior. Yo me convertí en una persona totalmente diferente.
descubrí que esta mujer tenía una pareja con la que vivía de manera estable y aparte de eso tenía intimidad con otro compañero de trabajo y me encargué de que todos se enteraran. Le conté a su esposo que ella tenía 2 amantes en el trabajo e hice que en la empresa todo el mundo se enterara que ella salía con 2 de sus compañeros a pesar de tener pareja. Mi idea era que ella renunciara, o sea, yo quería que ella renunciara, que se sintiera avergonzada. Yo quería darle un susto, nada más. Pero como vi que las cosas fueron tomando este color, esto me fue llenando como de fuerza y entonces ahora quería más y más. Y me obsesioné a tal punto que el hecho de que mi pareja respirara, con eso yo ya tenía una nueva idea de cómo podía ir armando todo este plan que siento que fue algo que me fue saliendo de manera natural. O sea, yo no tuve que esforzarme, me iban saliendo las cosas de manera natural porque es como que algo se dañó dentro de mí. Una voz en mi cabeza me decía, llega hasta las últimas consecuencias, hazlos pagar. Algo muy extraño pasó en mi interior. Resulta que entonces me hablé con una amiga que tenía en el extranjero que estaba igual de loca que yo y le dije que hiciéramos algo, que empezara a escribirle a mi pareja haciéndole creer que era un desvividor que su amante había contratado para desvivir a mi suegra. Y entonces él empezó a estar todo el tiempo en un estado de tensión, muy asustado. Y el supuesto desvividor le decía, mira, vas a tener que pagarme para que yo no haga el trabajo. Y entonces logré sacarle $1,000, supuestamente para salvarle la vida a mi suegra. Luego, cuando él ya empezó a vivir este estado de arrepentimiento, entonces empecé no solo volviéndome más sistemática con la violencia física, sino que empecé a aplicarle violencia psicológica. Resulta que yo no permitía que él me tocara y cada que lo intentaba yo le decía que mientras esa mujer estuviera en medio de nosotros eso nunca iba a pasar, pero yo me la pasaba todo el tiempo en ropa interior en la casa para exacerbarle sus deseos. Y entonces cada que él volvía a intentarlo le decía lo mismo, nunca usted me va a volver a tocar hasta que esa mujer no esté en medio de nosotros. Empecé a culparlo por la muerte de nuestra bebé, empecé a culparlo por absolutamente todo y absolutamente todo era un motivo para golpearlo. Él se retiró de la empresa y empezó a pasársela en misa, prendiendo velas y arrodillado y yo ya no sentía ningún tipo de dolor. Mis emociones se transformaron en una satisfacción inmensa al verlo sufrir. Me encantaba verlo sufrir y entonces lo llegué a atacar con tijeras, con destornilladores, con objetos contundentes, con alambres, con todo lo que encontraba a mi paso. Todo era un objeto con el que yo podía atacarlo. Él nunca se fue, se arrodillaba y me pedía perdón. Nunca se fue, nunca durmió en otra cama. Era como que no tenía valor para hacer absolutamente nada para protegerse y para defenderse, y mi violencia cada día era peor. Si yo despertaba a la madrugada y lo veía dormido, yo inmediatamente lo despertaba a golpes porque me daba rabia ver que él podía dormir tranquilo mientras que yo no. Así que lo despertaba a golpes y fue una violencia sistemática extrema, emocional, psicológica y física. Hasta que llegó un momento en que, movido por el miedo de que su amante le desviviera a su mamá y por el hecho de que yo le dije que nunca me iba a poder volver a tocar hasta que ella no estuviera entre nosotros, él me dijo que iba a contratar unos desvividores para deshacerse de ella. Y yo le dije, claro que sí, perfecto, no hay ningún problema, y así lo hizo. Contrató a 2 hombres, los llevó a la empresa donde ella trabajaba, les mostró quién era ella, y al día siguiente estos hombres hicieron el trabajo. Pero en el momento en que el trabajo estuvo hecho, yo llamé a la policía y lo acusé. Dije que había sido él, que yo estaba segura que había sido él. Empezaron las investigaciones, al frente de la empresa había cámaras de seguridad y efectivamente lo vieron a él cuando llegó con los desvividores, les mostró quién era ella y pues obviamente lo arrestaron. Lo que yo sentí cuando llegaron por él y le pusieron esas esposas fue como una libertad extrema. Durante los 3 meses que yo estuve armando todo esto, yo no comía, yo no dormía, yo no trabajaba, yo no hacía absolutamente
nada. Tomaba suero y tomaba agua. Y por ahí, de vez en cuando, me comía una arepa. Eso era todo. Bajé 10 kilos, pero mi mente solo estaba trabajando en pos de armar toda esta venganza. A él lo llevan a la cárcel. Obviamente le dicen que con esa prueba, pues él no tiene como oportunidad de salvación, y le dicen que si se declara culpable, pues no va a pagar la pena máxima, que son 60 años por feminicidio, sino 30, y él decide declararse culpable. En el momento en que dictan la sentencia, yo lo llamé y le dije que todo lo que había pasado era algo que yo había tramado. Y pues sorpresivamente yo esperaba que se enojara, que se enfureciera, que me gritara, que no pasó. Simplemente lloró y me dijo que él sabía que se lo merecía porque me había hecho muchísimo daño. Yo me fui de la ciudad, ahora trabajo en otro lugar, tengo una vida normal, estoy sola y creo que me quedaré sola para siempre porque no confío en absolutamente nadie. Y pues ahora siento que si él hubiese tenido los huevos de contarme lo que estaba pasando, nada de esto habría sucedido. Si él me hubiese dicho que se estaba enamorando de alguien más, que quería iniciar una relación con nadie más, todo habría terminado por la paz. Pero se atrevió a engañarme, se atrevió a mentirme y encima se atrevió a burlarse de mi inteligencia, queriéndome decir en mi cara que era una compañera de trabajo. La verdad es que ahora soy consciente de que tengo un problema psicológico. Sé que estoy enferma porque no tengo ningún remordimiento de lo que hice. Y de hecho, a veces hasta me río de recordar todas las cosas que fui capaz de hacer para vengarme de esa traición. Creo que esta es la historia más complicada que he recibido hasta el momento. He recibido historias muy duras, muy dolorosas, pero es la primera vez que recibo una historia en la que una mujer me cuenta cómo fue partícipe, cómo empujó a su pareja a cometer un crimen como este. La verdad es que la mujer desapareció, es decir, ella me manda la historia, yo tenía ciertas preguntas, ciertas cosas que quería como para poder ahondar en el tema, pero los mensajes nunca llegaron. Supongo que hizo lo mismo que hizo cuando hizo su labor de investigación, consiguió una SIM card de prepago, escribió, me contó la historia, quitó la SIM card y desapareció. No sé quién es, nunca dijo su nombre, ni la ciudad donde vivían, solo sé por la forma como se expresaba que fue en Colombia, pero no tengo idea de absolutamente nada más. Si estuvo bien o mal, júzguenlo ustedes. Si tenía derecho a hacer cosas como estas, júzguenlo ustedes. Lo que sí podemos saber es que definitivamente las condiciones tan complicadas de vida que tuvieron probablemente sí generaron un daño muy grande a nivel emocional y psicológico, y pues fue esto lo que obviamente ayudó a que ella tomara estas decisiones. Nos vemos en una próxima historia y me encantaría que me cuenten en los comentarios qué creen ustedes al respecto.